Muy buenas noches, sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Code Time, episodio número 80, numeración humana y número 79, numeración computacional. Sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo un poco más de caminar la programación, ya se me tiene de trabajo. Era el intento nomás, son esas estupideces que uno hace al comienzo del programa. Pero ya hablando en serio, estamos en el número 80, numeración humana y número 79, numeración computacional. Así que sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino a la programación, esto que tanto me gusta a mí, que espero que también le guste a ustedes, y si no, vamos a tratar de contagiar ese sentimiento al menos. Y la verdad, un gusto estar otra noche acá, día, tarde, dependiendo de dónde me estén escuchando. Por lo menos acá donde estoy es de noche, son las 11:05 de la noche. Y bueno, vamos a comenzar con este nuevo episodio donde vamos a hablar de algunas cuestiones de los programadores nuevamente y por qué esto es Code Time y más o menos del tema que hablamos, ¿no? Así que bien, vamos a comenzar saludando al chat, que por ahora veo que hay un comentario al principio que me causó gracia cuando lo vi. Sin ofendernos, pero la cantidad de A que le metió. Pero vamos a hablar como corresponde. Saludamos a Jesús Martínez Mendoza que dice: ¡Hola! El primer comentario sí y se ríe. Hola Jesús, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y la verdad que vamos a comenzar con el episodio de hoy, que con gusto se hace. Hay que estar emocionado ya, el episodio número 79 de Code Time, exacto, esa es la actitud. Y al rato de ver el nuevo video que subiste en YouTube de hoy. Perfecto, me alegra mucho. Saludos, 79 máquinas o 79 humanos. Son 79 máquinas y sería 80 en humano. Saludamos también, a este lo dijo Marco B. Espinosa. Saludamos también a Adolfo Freddy que dice saludos. Hola Adolfo, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Esta vez no me confundí con el nombre, no lo escribí al voleo mientras pensaba en otras cosas. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Y bueno, la verdad un gusto estar otra noche más acá compartiendo los conocimientos de programación, tratando de hacer una intro cada vez más rápida. Aunque, bueno, a veces se lengua la traba, ¿viste? Y no sale bien. Pero aún así se intenta y la verdad que uno hace esto porque se lo disfruta mucho y se notará por lo menos un grado de locura extrema que tiene uno y lo hace aún así, aunque no le guste. No sabemos si es locura extrema o un gusto por hacer esto, pero acá estamos otra noche más compartiendo el conocimiento, anécdotas y todo lo que venga con eso.
Así que bien, estamos hoy en esta noche para hablar sobre un tema que le sigue a lo que veníamos viendo hasta el momento. Hasta ahora vimos lo que eran mitos, lo que la gente cree, y estos mitos por ahí afectan a lo que es el imaginario colectivo de personas antes de ingresar al mundo de la programación. Aún así, dentro de la programación hay personas que siguen creyendo en esto. El comenzar en este mundo no implica el estar exento, pero aún así la idea es que con el tiempo y la experiencia vayan desapareciendo esos malos entendidos. En el episodio de hoy continuamos un poco más, ya considerando que estamos dentro de la programación, y vamos a empezar a ver algunos errores típicos. Si voy a empezar a decir errores típicos, son muchos. Algunos pueden ser un tanto subjetivos, para otros pueden decir, no, eso es bastante trivial, uno no cometer ese error. Eso depende de persona en persona. Ahora voy a citar un ejemplo que me causó cierta gracia cuando lo vi. De hecho no tiene nada que ver con programación, tiene que ver con reparación. Pero los errores son algo muy recurrentes y la idea es aprender de los errores. Vamos a tratar de evitar los errores y vamos a tratar de ver algunos de los errores típicos. A ver, saludamos acá a Lector. Dice, Lector join to the best podcast programming. Oh, bueno, gracias. No sé si sea tan así, pero por lo menos hacemos el intento de compartir un poco de conocimiento y pasársela bien. De ahí en más, como siempre digo, si alguien sale aprendiendo algo de acá, hagamos fiesta porque ya cumplimos objetivos, ya estamos hechos. Obviamente, si aprenden más personas, mucho, pero mucho mejor. Dice acá Jesús Martínez Mendoza, aquí todos somos amigos imaginarios de David, así que podemos tutearnos, creo. Ah, sí, yo no tengo problema. Me resulta por ahí raro cuando... no tanto el tutear, el vocear. Hay veces. Saludamos acá a Fernando, que también se hace presente y dice, hola, ¿cómo estás? Hola Fer, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, a veces cuesta vocear y a veces que no. Tutear es un tanto extraño, por lo menos lo que estoy acostumbrado. Bueno, sí, no hay ningún problema. Así que bien, ya teniendo esta introducción, como siempre, algo larga para lo que se esperaría la duración del podcast. Lo siento, al que no le guste, lo lamento. La idea es saludar a todos, acá estamos para compartir un poco y pasarlo bien. Acá dice Adolfo Freddy, quiero ser imaginario. Quédese tranquilo, puede que estén en mi esquizofrenia nomás. Pero ya, ya fuera de chiste, vamos a comenzar con el episodio de hoy para que no me quieran matar de tanta introducción. Así que bien, ¿cuáles son esos tantos errores de los que vamos a hablar? Voy a tratar de abarcar los más que pueda. Ya saben cómo funciona la verborragia. Hay veces que esto se extiende mucho más de lo que uno cabría esperar. Pero bueno. ¿Cuál es uno de los primeros errores típicos, más que nada del principiante? A ver, ¿qué dice lo último de la semana biohacker? Ah, interesante, Fer. ¿Cuál es una de las tantas cosas típicas que suele cometer todo principiante en lo que es el desarrollo de software? Es el tema de no seguir un estilo de escritura constante. ¿Qué me refiero con no seguir un estilo de escritura constante? Generalmente solemos pensar de que programar es simplemente sentarse y escribir código, lo cual ya muchas veces dijimos que no es así. Y una de las cosas a lo que nos limitamos a la hora de convertir esas ideas en código es el poder del pensamiento en base o la capacidad de razonar y resolver problemas mentalmente en parte. El cómo modelar un problema y expresarlo en un lenguaje de programación. Y ese poder de cálculo o ese poder de pensamiento está limitado obviamente por la cabeza humana. Uno no puede hacer todos los cálculos que uno quisiera, sino inténtelo. Lo invito tranquilamente a que se siente e intente hacer una cuenta muy, muy, muy grande o resuelva mentalmente el programa del tablero de ajedrez exponencial. No le va a salir. A ver, acá voy a leer un par de comentarios. Dice... el mayor error es olvidar el punto y coma. Últimamente no, los últimos lenguajes de programación ya empiezan a omitir el punto y coma, pero sí, es un típico error de sintaxis. Es un fallo bastante recurrente, molesto, porque puede llevar horas depurarlo. Y aunque hay algunos compiladores que sugieren cuál es el problemita, muchas veces no sucede esto. De hecho, hay veces, por ejemplo, con un sistema operativo que estamos creando, que ya lo comenté varias veces, llamado Nachos, el compilador cuando te olvidas un punto y coma te dice que hay un error más o menos por alguna línea. Vos vas a esa línea y no encontrás ningún problema. El problema es que si
te fijas un poquitito más arriba, en realidad hay un punto y coma que nos olvidamos. Y mientras tanto vos estás como una hora buscando dónde está el error. Esta línea tiene total sentido. Eso pasa por confiar en un compilador eh, que hace una compilación. ¿Sería cross compilation? Cross compiling sería compilación cruzada. Es decir, la computadora tiene una arquitectura y nosotros tratamos de compilar otra arquitectura dentro de la arquitectura de la computadora. Es medio raro, es una combinación medio extraña. Y en ese caso no avisa de ese tipo de errores. Dice, no estuve enterado, lo puedo tomar como tema para mi página de la universidad. Sí, me meteré nomás. A ver, acá dice Jesús Martín Mendoza, estaría bueno hacer un podcast sobre cómo hacer una introducción para un podcast. Creo que mucha gente me mataría si fuese ese el caso, no soy el mejor exponente para hablar de ese tema. Creo que esté mejor así, que divulgues e interactúes, a que solo hoy vamos a ver esto y se calla. Está bien, está bien. Dice, es muy bueno el moderador David con la intro. Sí, ponele, sirve para descolocar bastante. Acá dice Fernando, cuando empecé Java me costó un montón por no tener una base en C++. Me dijeron y seguí con CCNA 2 años. Bien, buena. Gracias por la anécdota, Fer. A mí me pasó algo parecido. Yo había comenzado con Java y de hecho no, como que bueno, tampoco progresaba mucho. El concepto de clase y de cuestiones orientadas a objetos me costó mucho tiempo adquirirlo. Y no es un concepto complicado. Me sorprende que me haya tomado tanto tiempo. Hoy en día me resulta algo trivial. Y después, bueno, en la universidad comenzamos a aprender Haskell, que no tiene absolutamente nada que ver con Java o eso. Y después aprendimos C. Y no te imaginas lo que me ayudó a aprender C para entender Java. Entendí incluso cómo se creaban, entre comillas, los objetos, porque los objetos los podía pensar como estructuras. A su vez, las estructuras, para referenciarlas, utilizaba punteros. Creaba el espacio de memoria con malloc, lo liberaba con free. Cosa que la máquina virtual de Java hace automáticamente. Pero acá justamente, el aprender cosas de más bajo nivel ayuda a entender cómo funciona. Y una vez que sabemos cómo funciona, de última no tenemos que entender lo de más alto nivel. Si entendemos lo de bajo nivel, podemos transportar los conocimientos, es decir, teniendo la base, podemos transportarlo a todo el resto de los campos. Por eso, una de las sugerencias que doy es aprender C. No significa que sin C no se pueda, pero resulta más sencillo después. Está bien, C o C++ suelen ser más complejos. Pero una vez que entendemos eso, el resto resulta bastante sencillo. Y la idea es que al fin y al cabo podamos aprender, no que nos cueste todo. Así que gracias por la anécdota, Fer. Esa es muy buena. Y esa es una de las cosas lindas que tienen en vivo. Ahora bien, volviendo al problema de la limitación del pensamiento del ser humano, hay ciertas cuestiones que es recomendable evitar o ser medianamente consistente a la hora de escribir código. Y esto sé que les va a sonar trivial o como esto no afecta. Lo cual le voy a tener que negar y decir que sí afecta. En un código pequeño puede que no, pero un código complejo que tiene un montón de subniveles, sí, va a molestar mucho. Algo que puede molestar, por ejemplo, es no tener una indentación correcta o una indentación consistente. ¿Qué me refiero con indentación? Indentación, o cuando uno indenta, es básicamente establecer la sangría de las distintas líneas. Por ejemplo, cuando nosotros comenzamos un if, un condicional if, es decir, revisar una condición, o un bucle, la idea es que el contenido o lo que está dentro del bucle esté indentado, es decir, esté más separado del borde, con lo cual lo que estamos queriendo decir es que es como otro subbloque. A su vez, un subbloque puede tener subbloques. Por ejemplo, el código en general es un conjunto de líneas, hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, cada función es un bloque. Entonces, cada elemento dentro de la función tiene que estar un nivel más adentro en el espaciado. Ahora, cuando nosotros tenemos dentro de una función un if, dentro de ese if, bueno, vamos a hacer otro espaciado. Ahora, dentro de ese if puede haber un while o un for. Dentro de ese for o ese while puede haber otro espaciado y así. Entonces, uno cuando tiene que saber a qué pertenece qué parte del código, le resulta muy sencillo porque dice, a ver, todo esto que está más hacia adentro significa que pertenece a este nivel. Ahora, si está más hacia afuera, significa que está a un nivel más externo. Entonces podemos distinguir una función del if y ya está, nos quedaría mucho más simple. ¿Podríamos escribirlo todo sin indentación? Sí, hay lenguajes de programación que no lo permiten. Por ejemplo, Python. Python es un lenguaje que no lo permite a priori. Está pensado para funcionar en base a indentación.
Pero lenguajes como C, C++, Java, Swift y un montón de lenguajes más permiten el no utilizar indentación. El problema es que yo les invito a leer un programa escrito en una sola línea en C y a leerlo indentado. Les juro que leerlo indentado es más fácil. Acá dice Jesús Martín Mendoza, estaría padre hacer un podcast o un script de cómo se crea el primer sistema operativo, porque ahora, por ejemplo, Swift tiene una base en otro lenguaje y así, pero el primero, cómo se hizo y si no había otro lenguaje para base. Ah, justo da como anécdota, salgo un cachito del tema. Pido permiso, no sé por qué. El programa en principio lo hago yo y soy el que más habla acá. Pero hoy, por ejemplo, me tocó comenzar una materia en la universidad que ya, según nos advirtieron, la que pega más hachazos. Y no por ser malo eso, sino que está bastante interesante. La materia es compiladores. El objetivo de la materia es crear un compilador. No un compilador minimal, sino compilar un viejo lenguaje de programación de Apple que es llamado Tiger, utilizando un lenguaje intermedio que es ML, que es como otro lenguaje de programación funcional, similar a lo que es Haskell, con otras características, no es puro, no es lazy, tiene un par de características interesantes, y compilar en un assembler que nosotros escojamos. La idea es llevar todo el proceso de la compilación, y ahí es donde vemos la importancia de saber cómo funciona un sistema operativo, hacer un compilador. Y eso está bastante bueno. Entre esas cosas, una de las cosas que nos contaba el profesor, es bastante anecdótico a la hora de dar las clases. Me gustaría tener alguna vez ese nivel de anécdota, porque es muy divertido como cuenta el proceso de la creación de los libros, de los distintos compiladores, y cuenta de la anécdota de la creación de C como un buen lenguaje de programación, porque fue ideado en principio, en realidad, para crear programas para el kernel Linux, para el kernel Unix, perdón, para el kernel de Unix. En los laboratorios, los Bell Labs, también conocidos, los de AT&T, hay muchas cosas salen ahí, como el transistor, MLC y un montón de cosas más que hoy utilizamos. Y una de las anécdotas es que justamente, en realidad, el lenguaje de programación será para crear programas del kernel de Unix, perdón, me confundo. Palabras similares no son lo mismo, para nada son lo mismo. Para el kernel de Unix se creó el lenguaje que después fue demasiado exitoso y de hecho fue acogido en gran medida al punto de que prácticamente todos los lenguajes se basan en C, en alguna instancia. Y si no en C, en algo que está basado en C. Por lo menos la gran mayoría, así que eso es bastante interesante. A ver. Igual, acá dice Fernando, igual mi primer lenguaje fue COBOL, imagínate. No, no me estoy burlando de vos, al contrario. Dios, eso sí que era hardcore. Qué mundo áspero. Y se quejan hoy en día de lenguaje de programación relativamente sencillo. Eso sí era difícil, la verdad que son cosas que se aplauden. Dice acá Damián Tisconia, tarde pero llegando. Damián Tisconia, el propietario del podcast de La Barra Bel, donde entran dos y pagan tres. Y próximamente la promo 500 por 1, sí, porque la 100 por 1 se la terminaron, así que ahora 500 por 1. Pagan 500 y entra solo uno. Ahora ya directamente no le cobramos la salida trasera, es gratis. Le aseguro que la salida trasera no le va a alcanzar para que lo persigan. Pero bueno. Acá veo que están cerrándose. Bien, perfecto, me alegra mucho. Y bueno, continuemos con otros errores de no seguir un estilo de escritura consistente. Uno de los tantos que dijimos es no llevar un indentado correcto. ¿Cuál es el problema del no llevar un indentado correcto? Hace difícil la lectura, le juro que se la dificulta, me molesta mucho de hecho. Hay veces ver código escrito por gente que está empezando. Y yo recuerdo en mis tiempos que también era así, de hecho tenía un profesor en particular que lo sigo teniendo, el cual le molestaba muchísimo el que el código no estuviese indentado. Y yo decía, pero se entiende. En un código grande le digo en serio que puede ser dificultoso. De hecho hay manuales que había descargado de internet de consejos de seguridad, el cómo, por ejemplo, crear un pequeño virus el cual haga que la computadora se reinicie cada vez que nosotros querramos. Es un malware básicamente. El malware simplemente modificaba el registro de Windows. Era un programita hecho en C, el cual modificaba el registro y no estaba indentado. Dios mío, el leer ese código era imposible porque no sabía dónde empezaba el switch, dónde empezaba el if, dónde se podía. Pero si a eso le agregamos que lo estaba viendo en una pantalla de 11 pulgadas, no, perdón, de 10 pulgadas.
se dificultaba mucho más, una pantalla de muy mal contraste, sí, era una porquería, era como todo junto para decir que esto era horrible. Pero justamente el problema de no llevar un código bien indentado es que cuesta leer. Saludamos acá a Friki Guru, que dice saludos. Hola Friki, ¿cómo va? ¿Todo bien? Dice también Tiscornia, ¿qué haces David? 501 más 1. Bueno, está bien. Otro problemita de no llevar un estilo consistente es no usar una convención clara a la hora de nombrar cosas. ¿Por qué digo no llevar una convención clara a la hora de nombrar cosas? La idea de nombrar ciertos objetos es de que nosotros podamos referenciarlos de una forma medianamente sencilla, sin utilizar referencias a memoria. Ya que también hoy en día está bien hacer referencia a memoria es un poco complicado porque las referencias son en tanto relativas, debido a que cuando nosotros ejecutamos el programa en realidad se hacen los ajustes en cuanto a dirección de memoria, tenemos parte de hardware interviniendo, entonces es más complicado. Originalmente sí se podía hacer más fácil, aún así se puede seguir haciendo referencias. De hecho, una variable al fin y al cabo es una referencia a algo, un arreglo en C es un puntero, vamos a ese caso, es una referencia a memoria. Y podríamos, pero el tema es que es medio feo decir, bueno, vamos a la variable 0x000fe1 y vamos a copiar el valor que tenemos en 0xfa1e. Cuando claramente fa1e no representa algo fácil de entender. Al que siguió representación computacional de datos en el curso que hice en YouTube, sabrán que es un número en hexadecimal. Al que no lo sepa, pásese por el cursito, es gratis, aproveche y aprenda a leer binario, hexadecimal, octal, decimal y cómo funcionan todos los sistemas de numeración posicionales. El problemita de no utilizar esto es que necesitamos utilizar otra cosa. Entonces, ¿qué usamos? Bueno, nombres, son etiquetas. Son cosas que utilizamos nosotros a la hora de escribir el programa, que cuando se compila se elimina todo eso. No se crean que la referencia sin, bueno, vamos a buscar este nombre. Cuando uno lo compila se olvida de eso, el compilador convierte todo en direcciones de memoria y listo. Es una capa de abstracción. Ahora la cuestión es que hay que ponerle un nombre lo suficientemente claro para entender qué es lo que tiene la variable. Si tenemos una variable llamada ASFJ, es más o menos parecido a tener hexadecimal. Nada más que esta vez son letras y números que podemos combinar sin representar un número en particular. Entonces la idea es llevar nombres claros que nos dejen entender qué es lo que hace esa bendita variable. Está la discusión de si hay que poner un nombre corto o hay que poner un nombre lo suficientemente largo para que se extienda, que sea verborrágico. A fin de nido o algo así, una cosa que necesito como nombre variable es larguísimo. Pero aún así es bastante más claro que A o a thing. Son cosas más cortas. A ver, acá dice Jesús Martínez. Es el nombre clave friki. No estás autorizado para revelarlo públicamente. Dios. Ah. A ver, acá dice Marco Espinosa. Exacto. Es básico tener estándares. Estoy totalmente de acuerdo. Lamentablemente el principiante no lleva eso en consideración. Muchas veces por ignorancia o por querer hacer las cosas rápido. Yo quiero hacer las cosas rápido y así salen malas cosas después. Es mejor tener paciencia. Les aviso que es mejor tener paciencia porque si no les espera un camino de frustración y horror. A ver, acá dice el lector, el lenguaje era Commodore 64, no se podía indentar, ahí lo ideal era escribir lo más posible que una sola línea, vamos, un chorizo en Basic. ¿Sí? Bueno, esos son casos en particular. Hay lenguajes que dificultan el tema de indentar como esto, aunque consideremos que el lenguaje de la Commodore 64 no es lo más moderno que hay, estamos hablando de Basic. Cosa que hoy en día se puede utilizar todavía, pero no es algo como quien diría popular, no es algo que todo el mundo esté utilizando. No es por desmerecer el lenguaje, sino como que hay que admitirlo, no es lo más utilizado. Hay otros lenguajes, en cambio, que requieren de la indentación a fuerza. El ejemplo es Python o Haskell. Python y Haskell son lenguajes que hay que indentarlos. Un espacio en Python puede hacer la diferencia en que el programa funcione o no. De hecho, si usted quiere hacerle una mala broma a alguien que está programando en Python, vayan a un archivo, busquen donde hay un tabulador, reemplácenlo por espacios y eliminen un espacio. Y van a darse cuenta que todo es un caos. Así que, o por lo menos para esa persona, es una forma de volverlo loco. Y si le cambian todas las tabulaciones por espacio, lo cual en realidad se sugiere
comenzar con tabulaciones y no con... Perdón, comenzar con espacio y no con tabulaciones. Aún así, si eliminan algunos espacios de vez en cuando, cuestión de que no se note, pueden volver a la otra persona totalmente loca. A ver, acá dice Pablo Cárdenas, yo estoy arrancando con pseudocódigo y le mando pero comento todo. Ahí está. Esa es la otra convención, el tema de usar comentarios. Se recomienda usar comentarios. Se entiende para algoritmos sencillos. Que yo, una suma toma el argumento A y el argumento B y volver a sumar los dos. Si el nombre de la función es claro, el nombre de los argumentos puede no serlo tanto. Pero tenemos un nombre claro, la suma. Sabemos, si tenemos la función h que toma A, toma B y toma W, salvo que lo comentemos todo no nos vamos a enterar. La ventaja de tener buenos nombres de variables es que no necesariamente vamos a tener que usar comentarios. Los comentarios hay que usar cuando son necesarios, no excederse y tampoco no poner ningún comentario. Hay que encontrar un equilibrio. Pero si tenemos nombres lo suficientemente claros, la verdad que los comentarios a veces que pueden prescindirse y se entiende perfectamente. Dice acá Frikiguru, nada como programar en Fortran. Ah, el que puede decir eso con placer, Dios mío, qué gusto extraño que tiene. A ver, acá dice Jesús Martín Medusa. Creo que peor que hacer variables con un nombre largo es no acordarte de qué nombre le pusiste. Ah, eso. O ponerle nombres como Sarasa, GGG o cosas así. Tengo un código viejo, que en realidad no es tan viejo, desde un servidor que había hecho, ya lo había comentado varias veces, el cual los nombres de variables y funciones al principio no tenían absolutamente ninguna relación con su función. Es decir, la sintaxis y semántica no iban de la mano, pero ni ahí. Posteriormente, en un proceso de debugging que tomó aproximadamente 8 horas diarias durante 2 días, es decir, como 16 horas, ¿sí? Me tomó debuguear eso y tratar de entender qué era lo que hacían esas funciones que tomaban 4 argumentos A, B, C y D con un nombre no muy específico. Se solucionó el problema. Desde ese entonces no volví a cometer eso. Lo hicimos como una broma. El problema es cuando la broma se vuelve más grande de lo que esperabas y es toda una locura. Ahora bien, ¿cuál es otro problemita que podríamos tener? A ver. Acá dice Frikiguru, jaja, un fetiche de un programador es trabajar en COBOL y dejar de colocar un punto. Ay, miércoles. Ahora sí siento que me estoy perdiendo en parte del chiste. Nunca programé en COBOL. Espero no tener que hacerlo. No es por ofender, pero... Ah, explícalo, Friki, por favor. Sé que fui a explicar un chiste, pero explícamelo. En este caso quiero aprender algo. ¿Qué otro error se puede cometer? El no brindar comentarios significativos pero concisos. Es decir, los comentarios tienen que ser lo suficientemente largos como para entenderse, estar lo suficientemente presentes como para entender, pero no excederse como para molestar. Es decir, hay que combinar nombres adecuados de variables, como ya dijimos, con comentarios adecuados. No hay que explicar todo el funcionamiento. De hecho, una de las malas prácticas también es el tema de... Imagínense los que programan en C o C++, que suelen tener un archivo .h. Vamos a hablar del caso de C, un .h y un .c. El .h es el header, es decir, el archivo cabecera, por así decirlo, en donde definimos todos los elementos que vamos a tener. Y el .c es el que contiene el funcionamiento, es decir, es donde se define todo o se le da una aplicación. Imaginemos, en el .h podemos definir una variable y podemos definir a su vez una función. Sería el encabezado de la función, es decir, el nombre, lo que toma y lo que devuelve. Después, en el .c se vuelve a escribir ese encabezado, pero después hay que escribir el cuerpo de la función. Justamente el .c es el que tiene realmente la función. El .h es como el índice, veámoslo así. No es exactamente así, pero podemos verlo de esa manera. Ahora bien, ¿dónde hay que poner los comentarios? ¿En el .h o en el .c? Bueno, por ejemplo, podríamos poner los comentarios a las funciones que indican qué es lo que hace la función en el .h. Y en el .c, dentro de la función, en el cuerpo, describir su funcionamiento. Es decir, si dentro de la función vamos a tomar alguna decisión que sea un poco difícil de entender, es bueno comentarla para aclararlo. Pero no es necesario poner los comentarios tanto en el header como en el archivo de código. Si no, va a ser totalmente redundante. Y algo que aprendemos de la programación es que la redundancia no es buena, es bastante mala. En la lengua española es mala y en la programación no es una excepción. De hecho, la redundancia en la programación puede ser no solo molesta, sino que peligrosa al punto de
generar errores. Así que eso a tener en cuenta. A ver, acá dice Marcos Espinosa, cuando te toca trabajar a SAP y ves que toda la documentación está en alemán, es horrible. Sí, a mí me tocó programar en Erlang. Por suerte teníamos un ejemplar de libro traducido en inglés, se agradece. Pero si no, era una locura o tenés pedazos. Me ha tocado toparme con documentación en francés. Bueno, en francés es por lo menos un poco más potable, es medianamente transparente con respecto al español. A ver, dice Friki Duro, que no te indica dónde está la falla, solo te dice que falta un punto cuando lo compilas al final y te llevas un mar de 5000 líneas de código, imagínate. Peor que el punto y coma eso. Ah, crap. Es horrendo. No, gracias por la explicación, Friki. Eso es algo que no le deseas a nadie. Si querés ser mala persona, borrar un punto, entonces. Saludamos acá a César Posada. Dice, hola David, hola César, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y un gusto tenerte otra noche acá. Y espero que disfrutes del podcast. ¿Cómo se está pasando el tiempo? Yo pensé que iba a hablar de varios errores, sí, errores cometidos por principiantes y programadores, pero me estoy dando cuenta que creo que no llego a ver más de uno, de hecho. Tengo más, no significa que no tenga, pero como que se va el tiempo y la verborragia no ayuda. Eh, Mientras que se lo pasen bien y aprendan algo, estamos bien. Ahora bien, ¿por qué es importante tener en consideración todas estas cosas? La idea de llevar los detalles de la indentación, nombres claros y comentarios claros es ayudar a la lectura. Puede parecer que es algo trivial, es como, bueno, pero si entendés la sintaxis y la semántica de un lenguaje, podés leerlo sin preocuparte de la indentación, de correctos nombres, de utilizar comentarios y eso, porque podés hacer una traza o pensar de qué es lo que se hace. Sí. Ahora la idea de la programación es resolver problemas, ¿no? Bueno, entre esas cosas no hay que generarse nuevos problemas. Es decir, si un problema te genera más, si solucionar un problema te genera más problemas que el problema original, no es una buena idea. Es decir, si la cura es peor que la enfermedad, más vale quedarte con la enfermedad. En este caso no es tan extremo, pero puede demorar mucho el proceso de lectura. Imaginemos un código mal indentado, con nombre variable poco claro y sin comentarios. Es decir, prácticamente lo que sucede siempre en cualquier trabajo, uno se topa como, che, vos sabés que no me están dando el programa o quiero que le actualice tal función, y te dan el código de un, entre comillas, programador anterior, el cual, bueno, se tomó la molestia de no utilizar bucles en algunos casos, de no indentar, no comentar absolutamente nada y ponerle los nombres que se le cruzaron en la cabeza en ese momento. Y cuando digo que se le cruzaron en la cabeza no me refiero a nombres razonables, me refiero a cualquier cosa. Oh, estoy viendo un perrito, bueno, voy a llamar a esta variable perro. Aunque representa en realidad la tasa de cuota anual, pero bueno, vamos a llamarla perro. La ventaja a su vez de poner nombre variable es que permite hasta cierto punto poner insultos a cierta parte del staff sin que estos entiendan, porque generalmente un jefe no suele leer mucho el código. Entonces lo que se suele topar uno es escribir un código y entre los nombres variables, por ejemplo, donde va a almacenar la basura, poner la palabra jefe. Me ha tocado leer ese tipo de código. Es gracioso hasta que uno es el jefe, ahí ya no es divertido. Pero se da el caso de escribir código y poner nombres de variables así, o poner la basura en ese tipo de lugares, o insultos. Ya cuando uno empieza a debuguear porque se cansó de no encontrar el problema, empieza a poner insultos. De hecho, de vez en cuando eh, se van a generar comentarios graciosos, incluso una de las anécdotas de un profesor contándonos, de un compañero nuestro en la universidad, de resolver el problema de molinete, que se lo conoce así, es un problema de concurrencia, para evitar de que múltiples procesos accedan a un mismo recurso compartido. Eso ya lo estuvimos viendo ya hace bastante tiempo. Ahora bien, ¿cuál era el problema? Esta persona se le hizo gracioso con poner un comentario que decía molinete rima con o y termina con ete. Voy a dejarlo así, ¿viste? Y comentarios así. Después al profesor le tocó corregir eso. Damos gracias de que el profesor tenía sentido del humor y se rió y le dijo, bueno, el programa está bien hecho y además se ve que sabes rimar.
lo cual se agradece. Otros profesores te hubiesen desaprobado por haber puesto eso. Hay otros que ponen directamente insultos cuando quieren probar algo y saber si el programa va a ejecutar cierta porción de código. Escriben varios insultos, no pienso repetirlo, no estamos en explícito, y no vienen al caso. Pero insultan al lenguaje de programación, a la madre del creador del lenguaje de programación y a todo lo que se les atraviesa. Es bastante divertido ver al punto que puede llegar la ira. Es una de las ventajas. Escribir código, nadie más lo va a leer porque nadie piensa de, bueno, voy a leer la cosa que este ser desdeñable, como diría Damián, hizo. Bueno, entonces en toda esa cosa que ese ser desdeñable creó, pone insultos a todo el personal de la empresa que no va a tener acceso a ese código. O de última, uno escribe ese código incluso insultando al cliente, después total uno le entrega la versión compilada del programa. A ver... Acá dice Frikiguru, dice, si quieres programar limpio, fácil y cómodo, usa Swift. La verdad que ese es uno de los... Estoy de acuerdo con el comentario, no porque yo haya hecho el curso de Swift, lo hice sí, pero he de admitir de que todos los lenguajes de programación, de los que tienen la sintaxis más clara es Swift, y en particular Swift 3. Bueno, Swift 4 viene con muchas expansiones, lo cual está bastante bueno. Pero Swift 3, que es la versión oficial lanzada hasta el momento, tiene características fantásticas. La sintaxis, uno puede leer una función como si estuviese prácticamente leyendo una oración en inglés. Leyendo el nombre de la función, sabiendo qué es lo que toma, sabiendo qué es lo que hace cada argumento, cosa que no pasa por ejemplo en C. En C tenemos variables A, B, C y D, que dentro de la función hay que saber qué es lo que hace A, B, C y D, o de último podríamos ponerle un nombre a cada elemento. El problema es que cuando llamamos a la función, llamamos a una función que toma 4 números enteros. ¿Qué es cada número entero? Es algo que uno quisiera saber. Bueno, Swift tiene la ventaja de incluir etiquetas, las cuales uno puede identificar. Bueno, la etiqueta, por ejemplo, compare, pone element, entonces element es un elemento, with, y pone el segundo argumento. Entonces uno sabe comparar el primer elemento con el segundo argumento. Y devuelve un entero. De paso al entero le podemos dar una etiqueta o cosas así, lo cual se agradece mucho. Hay otros lenguajes que brindan cosas, por lo menos azúcar sintáctica, como quien diría. Haskell es uno de esos. Tiene la sintaxis es muy peculiar. La verdad que recomiendo. Lleva otra forma de pensar. La verdad que no puedo decir que soy un apasionado por la programación en Haskell para nada. Pero me gusta ciertas características que tiene y de hecho me ha llevado a programar mejor. Así que se recomienda. Acá dice Jesús Martín Mendoza, chiste. Persona 1. ¿Cuánto me cobras por hacerme un juego? Programador. Depende de qué lenguaje lo quieras. Persona 1. En español. Tomado de Facebook. Sí, lo vi. La foto de Shrek en eso, ¿no? Dice acá Frikiguro, sí, está bueno Swift 4. También me gusta programar en Objective-C. Objective-C tiene una sintaxis que no me termina de convencer. Lo he aprendido por inercia y por tener que leer cosas en Stack Overflow. ¿Sí? Stack Overflow te lleva a leer muchas respuestas en Objective-C, que después lo traspolas a Swift. Y no es feo Objective-C, pero pudieron poner una sintaxis más bonita, hay que admitirlo. Swift tiene una sintaxis mucho más clara, con menos problemas. ¿Qué dijeron de Swift? No, tranquilo, Jesús, tranquilo. Ah, bueno, vamos a seguir con el tema. ¿Cómo nos desviamos hoy? Solamente hablamos de uno de los problemas. Dios mío. Bueno, ya tenemos temas para la semana que viene. La ventaja de tener una forma constante o consistente de escribir es que, por ejemplo, cuando nosotros leemos algo que empieza con mayúscula en lenguaje como C++, o más bien como Java o Swift o lenguajes así, es que, por ejemplo, si empezamos algo con mayúscula, podemos identificar de que eso es un tipo. Ahora, si lo empezamos con minúscula, es una variable. Es decir, si nosotros hacemos referencia a, por ejemplo, algo de tipo point, puede ser un punto como objeto, como puede ser un punto como variable. La forma de diferenciarlo es simple. Ponemos por convención, esto no es obligación, pero por convención todos los tipos y clases, que recordemos que al fin y al cabo en muchos lenguajes una clase es un tipo, un nuevo tipo que estamos definiendo, los ponemos con mayúscula. Y los valores los ponemos con minúscula. Hay lenguajes de programación que obligan a hacer esto. Haskell es uno de esos. Haskell te obliga a poner mayúsculas como principio para decir, bueno, esto es un tipo. Ahora, el valor con minúscula. Son formas de hacer referencias. Son distintas formas de lenguaje de programación. Se recomienda tener en claro cuáles son estas convenciones para poder escribir mucho mejor.
Intentar ayuda mucho a la lectura, si el lenguaje lo permite obviamente, y si el lenguaje es intentado por fuerza, bueno, a fuerza van a tener que hacerlo, así que no les va a quedar otra. La idea es seguir las convenciones para facilitar la interpretación. Les va a ahorrar mucho tiempo, mucho esfuerzo. Es de que uno cuando lea código no pierda tiempo leyéndolo. Es decir, pueda entenderlo leyéndolo simplemente, sin romperse la cabeza. Por eso los comentarios ayudan y todo eso. Uno lo que tiene que hacer es resolver un problema. No preocuparse de un nuevo problema, que es entender cómo alguien resolvió ese problema. Eso suele ser muy molesto. Esto puede parecer tonto, puede parecer simple. Sí, puede parecerlo. Para el que trabaja ya hace cierto tiempo en esto, sabe apreciar de que no. Así que a tener en cuenta. Acá dice Jesús, bar, sweet fun, string de tipo string, no, no se metan con Swift, se ríe, print sweet fun, exacto. Muy bien, aplicando el conocimiento de Swift, está bueno. Sugerencia, ponelo con un let, porque no estás modificando el valor de Swift fan, salvo que más adelante modifiques el tema de Swift fan. Si no lo vas a modificar, ponelo como constante. Recomendación, buena práctica también esa. Todavía no la tratamos porque es una de las cosas a tratar cuando hablemos de variables globales, pero eso será en otro momento porque ya se nos fue el tiempo. Sepan disculpar al que se estuvo esperando más temas para hoy, lo siento. Agradezco al que esté conforme con lo que vimos hoy y haya aprendido algo, por lo menos se haya divertido, recordado momentos tristes, alegres o lo que sea. La verdad que se la pasa uno muy bien haciendo el programa y se les agradece por estar esta noche acá. Veo que el chat estuvo movidito, bastante interacción y eso es algo que me gusta mucho. Al que no sabe con quién estoy hablando, la idea es que hay un chat en Spreaker donde hablamos o la gente puede participar escribiendo, haciendo sugerencias, hablando de distintos temas, etcétera, etcétera. Acá dice Mentiscona, no, tristes no. Déjalos creer que pueden estar tristes. Acá dice Jesús Martínez, gracias David, es como mi scope personal, lo voy a tomar en cuenta. No, no, el que era algo mejor que scope personal, dice mejor en Cordeira. Está bien, eso es bastante interesante. Mejor que Xcode personal, yo tengo un profesor que es un compilador de C. Es un compilador y debugger en C y assembler. El día que llegue a ese nivel sería fantástico. Puedo debuguearte ese código muy simple, pero el tipo te compila en C directamente. Vos le tirás lo que sea en C y te lo compila mentalmente y te lo ejecuta. Es una máquina humana, es fantástico. Acá dice, no, no hay chat, somos puros amigos de imaginario. Bueno, bueno, déjame creer en mi locura de que hay un chat. No seas malo. Como cuando uno se contradice a sí mismo. Es hermoso. Así que muchas gracias a los que participaron hoy en el en vivo. Gracias a los que van a escuchar en diferido. El podcast se ve de ustedes y se hace con mucho gusto. Se la pasa uno muy bien. Y espero que ustedes también lo pasen bien. O si no, los vamos a ir... Ah, no, no, me dijeron que no tenía que amenazar a la gente porque eso asusta, ahuyenta y cosas así. No voy a amenazar entonces. Damián, si querés venir a amenazar, tenés todo el permiso. Hay una botella de vino esperando si lo haces. O de lo que vos quieras. Así que ya terminado con todo el mal chiste. Voy a agradecer a los que estuvieron en vivo, a Damián Tiscornia, a Jesús Martínez Mendoza, a Friki Guru, a Lector que se hizo presente, a César Posada, a Marcos Espinosa, a Pablo Cárdenas. A ver, quiero ir de a poquito, ya la otra vez me di cuenta que omití personas. A Fernando, y eso no me gustó para nada. A Adolfo Freddy, Marcos Espinosa ya lo nombré. Y amigo mismo no me voy a saludar. Estaré loco, pero no tanto. Todavía no. Así que bien. Y dice acá Jesús Martín Mendoza. Excelente podcast, David. Al rato me paso a ver tu video. Gracias como siempre. Y vamos para adelante. Esa es la actitud. Y perdón. No me recuperé todavía. Y este miércoles vamos a tener otro episodio más de lo que es el crear la calculadora binaria en Swift 3. Estamos cerca de Swift 4, así que antes de que llegue Swift 4 terminamos de esa bendita calculadora. Ya creo que la semana que viene, de hecho, podríamos terminar la calculadora. Y estoy preparando algunas cosas más, pero el tiempo no es algo que venga de regalo y se hace en el momento que se puede. Así que eh, sepan tener paciencia. Ahí dice Friki Guru. Para el próximo programa es un bot con inteligencia artificial a los Facebook para que hagan el show. Después decir que no necesitan escucha y hablan entre ellos. Y encima hablan mal. Sí. Ese es un tema que quiero traer para hablar. El tema del bot de Facebook, la inteligencia artificial. Es un tema bastante interesante. Y muchas cosas que fueron mal dichas sobre la noticia, pero aún así da para hablar bastante. Así que no quiero spoilear todavía.
Acá dice lector, muy instructivo el podcast, me alegro que así haya sido. Y bueno, para terminar de despedirme, si me quieren seguir pueden hacerlo vía Twitter, en @Jordana, vía correo electrónico de jordana@gmail.com. En realidad los datos están en la descripción del podcast, no sé por qué digo todo esto, saben que los lunes estamos acá haciendo, tratamos de hacer script todas las semanas. Tenemos un canal de YouTube que es David Jordana, o youtube.com/c/davidjordana. Tenemos un curso en Udemy, pásense por bandavid.com, fíjense donde damos la descripción del curso, sino también en la descripción de cada podcast se hace la referencia a esa respectiva nota, donde pueden aprender a desarrollar aplicaciones para iOS 11 desde cero. Así que no se pierdan el curso, está a un precio bastante razonable, está en Udemy, aprovechenlo. Ya que estamos, pueden aprovecharlo. ¿Qué más quería decirle? Bueno, ya se me está yendo el tiempo. Y pásense por bandavid.com, un lugar donde escribo últimamente no mucho por falta de tiempo, pero pásense porque hay noticias muy interesantes y están muy buenos para ponerse al día. Así que con esto me despido y será hasta la próxima.